Bueno, a continuación les presentaré las neurociencias, los modelos de las neurociencias, porque no hay un solo modelo, como ustedes podrán saber. Las neurociencias es la confluencia de diversas disciplinas que en campos intra y multidisciplinarios han desarrollado, digamos, explicaciones diversas acerca de las funciones del cerebro. Esta confluencia se da, por ejemplo, con la participación de la medicina, la biología molecular, la psicología, la anatomía, etc. En el siglo XIX se establecen las bases de las neurociencias. Cuatro son los aspectos fundamentales. Los nervios se establecen como cables eléctricos. Por otra parte, se establecen diferentes funciones cerebrales asociadas con distintas partes del cerebro. Y por otra parte, la idea de que los sistemas nerviosos están en constante evolución. Y por otra parte, la neurona como unidad funcional del cerebro. Estos cuatro aspectos, como veremos, van a ser fundamentales. Bueno, por una parte, los nervios son entendidos como cables eléctricos. Esto a partir de los estudios de Galvan y Duvall-Raymond. Se observa que al estimular ciertos nervios se producen ciertas contracciones musculares. Es decir, el cerebro tiene funciones eléctricas. Por otra parte, Florence observó que el cerebro influía en la coordinación motora y el cerebro en las sensaciones. Así se estableció la relación entre funciones concretas y regiones del cerebro. Estos avances fueron muy importantes. Por otra parte, un autor que es conocido como Gall estableció una teoría que podríamos considerar pseudocientífica que se conoce como frenología. A grandes rasgos lo que establecía es que ciertas protuberancias del cerebro tenían que ver, y esto es un campo totalmente especulativo, muy pronto fue desacreditado, con la personalidad, con ciertos rasgos de personalidad de los sujetos. Por otra parte, Broca estableció, al descubrir el centro que llamó el área de Broca, estableció que al tener cierto deterioro por algún golpe en esa área, había afectaciones en los centros del habla. Por otra parte, Swan establece la teoría celular, donde los tejidos son unidades microscópicas llamadas células. En esa época se establecieron dos teorías, básicamente acerca de las neuronas, como la teoría reticular de Golgi y la teoría neuronal de Cajal. La teoría reticular de Golgi establecía que las neuronas estaban relacionadas, pero no había una diferenciación muy clara entre la relación de las neuronas, es decir, se veían como un todo. Fue Cajal quien pudo establecer esa relación y esa diferenciación de las neuronas cuya relación se establecía a través de una sinapsis. Aquí ustedes pueden ver en una imagen inédita de la relación de dos neuronas a través de lo que sería la sinapsis. Un salto de gran trascendencia se suscita con la aparición de lo que se ya ha llamado neurociencias cognitivas. Esto aparece por los 80, a partir de una combinación de los avances metodológicos de las
neurociencias y los avances de la psicología de los 70. Bueno, en los 70 tenemos los avances básicamente de la psicología llamada cognitiva. Se ha constituido las neurociencias como un campo científico, básicamente con la unión de dos disciplinas, las funciones mentales superiores y la neurología. Estos estudios, como pueden ustedes ver, es de una alta complejidad. Bueno, se trata de justamente con los avances de las neuroimágenes relacionar claramente los estados mentales con funciones cerebrales. Sí. Esto es muy reciente y los avances pues en este campo son sumamente importantes. Pero también, bueno, hay que decirlo, y al final lo veremos, hay mucha especulación al respecto. Bueno, hay dos grandes teorías, digamos, acerca de la explicación del cerebro. Una es el localizacionismo, que establece que ciertas partes del cerebro establecen ciertas funciones, como los estudios del área de Broca. Estos estudios se basan en la neurolingüística, se relacionan con la teoría del conexionismo, una teoría cognitiva, y el procesamiento de los centros cerebrales. Estas tres confluencias básicamente nos han llevado a establecer una teoría global. General, podríamos decir que es el localizacionismo. Esto lo anticipaba, básicamente tiene que ver con las funciones del área de Broca y el área de Wernicke, que son dos lugares específicos del cerebro que tienen funciones específicas cuando hay un compromiso, un golpe, una afectación, se observan ciertas funciones, cierto deterioro en el habla. ¿Sí? Por otra parte, tenemos el holismo, que plantea que sobre todo las funciones superiores del, del cerebro, básicamente, las funciones superiores del hombre, no podrían entenderse solamente como partes específicas del cerebro. Tienen que establecerse relaciones, es decir, establecerse totalidades para explicar funciones complejas. Estas serían las funciones del lenguaje, el control, la atención y las emociones. Bueno, las técnicas de neuroimagen, como habíamos dicho, nos han permitido avances considerables sobre las funciones, la relación de las funciones cerebrales con el comportamiento. Bueno, ahora vamos un poco a la crítica. Esto es importante con la finalidad de establecer la justa proporción de los avances de las neurociencias y no, como se ha dicho, caer en la especulación, lo que se ha llamado cerebrocentrismo. ¿Sí? Es decir, explicaciones que caen prácticamente en la mitología. Bueno, en las neurociencias los paradigmas han tomado demasiada fuerza y esto pareciera que los lleva a olvidar sus carencias, ¿no? Que todavía hay muchas. No tenemos una explicación, digamos, clara del comportamiento, pero se especula, digamos, con que hay avances considerables. Cada año, por ejemplo, en mi facultad hay un evento que básicamente se dedica a presentar los avances, algunos avances
del cerebro. Y en ellos, pues sí, efectivamente hay avances importantes, pero también hay un grado considerable de especulación y no se limita, digamos, no se establece con claridad cuáles son sus reales avances. Por otra parte, tenemos una visión reduccionista de los fenómenos al pensar que con los avances del estudio del cerebro vamos a poder entender bien a bien el comportamiento humano, lo cual parece bastante dudoso. Y por otra parte hay explicaciones débiles de los fenómenos de la relación de la mente con las funciones del cerebro. Bien. Es decir, no hay un avance que pudiéramos decir con bases lo suficientemente sólidas para poder decir que hay una contribución ya definitiva de las neurociencias para el explicar el comportamiento humano. Y bueno, pues como podemos ver, pues eso es todo. Les agradezco mucho la paciencia y bueno, pues espero sus comentarios por escrito en claro. Gracias.